a César Gutiérrez Priego, a Paco Cruz, a Pepe Rebeles, porque se viene la mesa de seguridad para hablar de pues estos resultados de la estrategia de seguridad. Durante el gobierno de la presidenta se ha logrado una reducción de más del 50% en los homicidios dolosos, una oposición que está contra las cuerdas, el tesorero del hermano de Alito Moreno, que podría terminar siendo el tesorero de Alito Moreno, tras las rejas ya en el bote, Ángel Aguirre, este tema yo sé que le interesa mucho al maestro Pepe Rebeles también, el de Ángel Aguirre, el tema de Rufo Mandela que continúa tras las rejas, este Somos México que va dando tumbos y eso que todavía no va a su primera elección como partido, en fin. Déjenme saludar al maestro Pepe Rebeles, flamante Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, del maestro Pepe Rebeles, quien también tiene un libro de referencia en el caso Florence Cassé e Israel Vallarta, el afer Cassés, la indignante invención de culpables en México. Por cierto, sé que está al pendiente también de la decisión que se está tomando en el caso de Brenda Quevedo. Son buenas noticias, ya las estaremos platicando, pero déjeme también darle la bienvenida al ex candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gran amigo de Sin Censura, brother, hermanito, y siempre comprometido también con la verdad, el abogado César Gutiérrez Priego, que ya está listo. Hoy hay columna para que estén al pendiente de la columna que publica en La Silla Rota, y el maestro Paco Cruz, que ya regresó con sus 47 años en el periodismo y su larga lista de libros a esta mesa de seguridad. Pepe Rebeles, ¿por dónde le entramos, querido Pepe? Maestro, qué bueno que estás de regreso. Espero que todo esté bien de salud, querido Pepe. Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a Paco y al licenciado César Gutiérrez. Pues tenemos un exgobernador en el altiplano. Ángel Eladio Aguirre Rivero, que fue gobernador de Guerrero, está en prisión preventiva oficiosa sin derecho a prisión domiciliaria por temor a que se vaya a dar a la fuga. Él fue gobernador durante los acontecimientos que hubo de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, los 43 famosos, que y ahora está acusado de ocultamiento de evidencia, de obstrucción de la justicia y por supuesto de la desaparición forzada de los 43. Pues le espera como máximo y muy peligrosamente una sentencia hasta de 70 años por estos delitos, cosa que equivaldría a una sentencia perpetua en su caso por la edad. Pero bueno, ahí estamos en espera de ver qué pasa, porque se le acusa de haber ordenado ocultar e incluso destruir evidencia de lo sucedido a los normalistas en la noche del 26 de septiembre de 2014. Hay dos testigos, denominados Blanca y Lambertina, que son del Poder Judicial de Guerrero, que dijeron que él ordenó en una reunión con sus colaboradores ocultar y destruir toda evidencia de lo que había pasado frente al Palacio de Justicia de los normalistas que viajaban en el autobús 1531. Se trata de un disco que contiene videos en donde se ve cómo son llevados por la fuerza los muchachos desde este autobús 1531 y pues resulta que desde entonces no se sabe de ellos y estos videos pues servían para ver cómo policías y gente de civil obligaron a los normalistas a bajar del autobús y luego se los llevaron y desde entonces están desaparecidos. Creo que la, el disco con los videos, Aguirre Rivero se los entregó al procurador de entonces, Iñaki Blanco, y lo que no sabemos es si hasta ahí llegó, si fueron destruidos
o si todavía alguien guarda esos famosos discos, porque esto cambiaría muchísimo la, la historia de los 43 de Ayotzinapa. Hay una orden de Aguirre Rivero de destruir estas evidencias, pero no se sabe si en efecto Iñaki Blanco obedeció y destruyó el famoso disco o si anda todavía por ahí, lo cual pues daría pie a una nueva investigación porque está desde entonces fue calificado Aguirre Rivero por las testigos como un tipo peligroso. Él y su sobrino Ernesto Aguirre, quienes era su asesor, y se dice que tenían desde entonces grupos con los nexos con los grupos criminales. Entonces no está lejos de la posibilidad de que al investigarse se encuentre justamente esos nexos. Es curioso, me encontré una información de hace 3 años, del 17 de septiembre de 2023, en donde en el marco del sepelio del exgobernador Alejandro Cervantes Delgado, Aguirre Rivero habló con la prensa y le dijo algo muy revelador para estas alturas. Resulta que 2 días después de los acontecimientos en donde son atacados a balazos y luego desaparecidos los normalistas, el comandante de la 9ª zona militar, el general Martín Cordero Luqueño, le dijo a Aguirre, que era el gobernador, pues que todos los normalistas estaban en la escuela, que era un invento lo de la desaparición. ¿Cómo puede el general de zona decirle esto 2 días después? Es también un ocultamiento, pero ya sabemos que al ejército no se le quiere tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Eh, pero sí sería bueno volver a hablar con este militar por qué dijo semejante cosa, a sabiendas de que ya estaban secuestrados los muchachos, ¿no? Porque si alguien tenía control sobre el centro de comunicación, control y, y, y de comando en Iguala, era justamente las Fuerzas Armadas. Entonces, pues no podría ignorar el general que lo que había estado pasando en Iguala durante esa noche y después, 2 días después, decirle al gobernador, pues no es verdad lo de la desaparición, allá están todos los normalistas en su escuela, ¿no? Entonces, todo eso da pie como para que se averigüe de manera eh, por segunda vez, vamos a decir, de revivir la investigación sobre el caso Ayotzinapa, porque estamos hablando de un asunto que hiere mucho a la sociedad y que no ha tenido ningún resultado reciente, desde que el subsecretario que era Alejandro Encinas dijo que pues ya estarían muertos, ya no podrían existir, pero sí se podía ubicar el sitio donde han sido enterrados y desenterrados, enterrados y desenterrados, me parece que hasta 3 veces, según la información que se ha filtrado. Entonces, creo que esto le podría dar un vuelco a esta información que tenemos hasta hoy, porque pues ya sigue preso el que fue alcalde de Iguala, ahora está preso el que fue gobernador, y bueno, vamos a ver si de ellos sale, de los interrogatorios, sale alguna novedad en el caso de los 43, sobre todo su paradero, para darle consuelo a las familias que lo siguen buscando, pues 12 años después de los acontecimientos. Así es. Sobre este tema que propone para iniciar la mesa, César, el querido Pepe Rebeles, y déjame poner otro también, el de Brenda Quevedo, a la que le retiran las medidas de prisión domiciliaria, le retiran el grillete, el brazalete que tenía. A mí me tocó entrevistarla en su casa hace no mucho y veo cómo, ¿dónde más? Pues con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, la defensa
la familia, debí de haber dicho, la familia de los personajes que la acusan, que la señalan, están buscando pues que regrese a prisión. Brenda Quevedo, que se eche atrás esto. Señalan que fue un juez del acordeón el que resolvió sobre el caso de Brenda Quevedo, lo que no es cierto, obviamente. Pero bueno, es un caso importantísimo. Se pasó casi 20 años al estilo precisamente de Israel Vallarta. Y bueno, a pesar de que no se cierre el caso, sigue esperando que se defina su culpabilidad o su absolución. En el caso Wallace, la familia acusa a un funcionario de respaldar el cambio de medidas cautelares para Brenda Quevedo, señalada por su presunta participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace. Insisto, ¿dónde se da la información? Pues en donde se ha defendido a Isabel Miranda de Wallace por años, ahí con Ciro Gómez Leiva. Ahí voy dejando casos, mi querido César, por donde le quieras entrar tú también. Fíjate, Vicente, yo siempre he dicho que la justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Cuando tú te das cuenta que una persona necesita 20 años para que se autorice un cambio de medida cautelar, para que no lleve un proceso en prisión, cuando además tenemos conocimiento de que existen dudas fundadas de que Hugo Alberto Wallace nunca fue privado de la vida, cuando tenemos conocimiento de que hubo violaciones al debido proceso, que hubo violaciones a derechos humanos, que hubo un uso de las instituciones a favor de la señora Wallace, que está documentado, no lo estamos señalando nada más nosotros, donde incluso se tiene la duda si la señora Wallace en realidad perdió la vida o si fue parte de un entramado para ella poder no ser presentada ante la autoridad derivado de todo lo que se ha conocido en los últimos años, no por solo investigaciones periodísticas, sino por investigaciones de las mismas instituciones de procuración de justicia. Es donde nos damos cuenta que nuevamente México supera a la inteligencia artificial. No es posible que al día de hoy nosotros sigamos escuchando una serie de periodistas que señalen que para ellos la verdad jurídica no es la verdad y que para ellos, mientras existan personas que estén haciendo señalamientos, pues ellos van a seguir utilizando. Y aquí es donde entonces me parece sumamente cuestionable el que un periodista utilice sus argumentos para no querer aceptar lo que todos tenemos conocimiento. Si no se reconoce que el PRI fue una dictadura por más de 70 años, si no se reconoce que el PAN utilizó a las instituciones de procuración de justicia, a las autoridades judiciales, para obtener resoluciones a modo que les sirvieran a los intereses que ellos tenían como grupos políticos, entonces estamos condenados al fracaso, lamentablemente, mi querido Vicente. Mira, yo, como lo dice Pepe, creo que todos en este país tenemos un gran interés para que todos aquellos asuntos que no se han resuelto en tantos años tengamos conocimiento y tengamos luz de lo que realmente sucedió. A mí en lo personal me parece correcto, así como he criticado a la Fiscalía General de la República, hoy reconozco que se tenía conocimiento. Pepe me puede desmentir, o Paco, si estoy mal en la información, que existía un quinto camión. Se tenía conocimiento de que había videograbaciones que el gobierno estatal había tenido acceso, que eso hubiera podido dar luz en cuanto a lo que sucedió, que me parece que hubo varias actuaciones de omisión y de falta de capacidad por diferentes instituciones, como ya lo señaló Pepe. Me parece que las instituciones militares sí se les puede investigar. El problema es que no han sabido cómo hacerlo, no han querido cómo hacerlo. Me parece que ahorita se puede aprovechar la coyuntura de que las mismas instituciones militares quieren que se sepa exactamente qué sucedió y cuál es el grado de responsabilidad que pueda tener cualquiera de las autoridades. Pero ver a un cacique como Ángel Aguirre, que haya sido presentado ante la autoridad judicial, que se haya concedido una orden de aprehensión, que se haya podido corroborar con métodos de investigación, con datos, que efectivamente él ordenó la destrucción de estos videos y que ya teníamos conocimiento como una magistrada del Poder Judicial del Estado de Guerrero había ordenado sin una justificación jurídica la destrucción de ciertos videos, se suma a todo lo que ya conocíamos. Me parece, y aquí es donde viene la pregunta más importante, entonces, ¿qué sucedió con
Arely, la fiscal general en su momento con Murillo Caram, qué pasó con Raúl Cervantes, que fue el último procurador general de la República, qué pasó en los tiempos de Gertz Manero, que han pasado 12 años y que apenas estamos viendo que las investigaciones que se debieron haber llevado en algún momento. Esto nos habla también de la conspiración, que por lo menos ya llegó hasta el gobernador del estado de Guerrero. Hay que saber hasta dónde llega. ¿Quiénes más tenían conocimiento? Tuvo conocimiento el secretario de Gobernación, tuvo conocimiento el secretario de la Defensa, tuvo conocimiento el expresidente Enrique Peña Nieto. Eso me parece que es sumamente importante porque los padres de los normalistas lo que quieren es tener la certeza de qué fue lo que sucedió. Y me parece que con investigaciones serias y profesionales es la forma como lo vamos a encontrar. Por eso creo que sí es relevante que sepamos qué sucedió. Y por el lado de Brenda Quevedo, también lo que queremos es ver justicia. Porque no es posible que una persona siga siendo procesada y que lleve 20 años dentro de un proceso y que no tenga ni siquiera sentencia y que nosotros no conozcamos qué fue lo que sucedió. Y como tú lo señalabas, muy parecido a lo que sucedió con Israel Vallarta, ¿no? Porque no es posible el viacrucis que se tiene que vivir en este país. Y por eso personas como yo y otros miles participamos en lo que fue la reforma al Poder Judicial para tratar de poner nuestro granito de arena y cambiar. Aquellos que se equivocan haciendo el señalamiento de que los jueces del acordeón, con el debido respeto, yo que me dedico a postular en materia penal todos los días en diferentes partes del país, tanto en el Foro Común como en el Foro Federal, te puedo decir que hay grandes jueces de carrera judicial, pero también hay pésimos y corruptos. Y también te puedo decir que hay grandes jueces que fueron por elección popular y también te puedo decir que hay otros que no tienen conocimiento de lo que están haciendo, pero son los menos en ambos casos. ¿Qué es lo que buscamos? Pues obviamente que en este país exista la justicia, pero no a los años, sino que la justicia se dé de forma inmediata, porque eso es lo que dice, la justicia tiene que ser pronta y expedita. Justicia que no es pronta y expedita, perdón, mi querido Vicente, Paco, Pepe, no es justicia. Así es, y están chillando muchos de los analistas, Paco, en los medios obviamente corporativos. ¿Por qué cuando la 4T, cuando la autoridad sometida a este régimen, nótese mi sarcasmo, topa con gobernadores por temas de narcotráfico, de huachicol, se detienen? ¿Y por qué tenemos a Ángel Aguirre? ¿Por qué tenemos a Rufo Appel? ¿Por qué ya hasta el contador de los alitos de la familia Moreno, pues, Alejandro Moreno Cárdenas, me refiero al presidente del PRI? ¿Por qué la persecución? Pues la ley es la ley y la justicia es la justicia y las autoridades tienen que ir no importando si se trata de alito o no. Para eso muchos votaron, mi querido Paco, y estamos viendo precisamente cómo todo lo quieren politizar. Mi querido Paco, del tema que gustes, te saludo nuevamente. Vicente, Pepe, César, buenos días de nueva cuenta. Fíjate, Vicente, ¿por qué todo lo reclama la oposición? Tiene razón. Digo, si yo fuera oposición, reclamaría. Porque yo te platiqué ayer lunes, si tú le quitas a la oposición personajes como Ernesto Rufo Appel, que es un sinvergüenza, le quitas a Ángel Aguirre Rivero y ahora tienes al contador de los alitos, tienes razón. Él era el contador de Alejandro Moreno Cárdenas, no del hermano, después derivó en el hermano, pero era el contador de alito y él usaba la mamá. Si tú le quitas todo esto a la oposición, pues la vas a hundir antes de que lleguen las elecciones. Lo que la oposición tramposamente oculta, por ejemplo, en el caso de Aguirre, yo recuerdo en 2016, por ahí desde finales, de mediados de 2016, el grupo de investigadores se llama Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que contrató, fíjate, el gobierno de Enrique Peña Nieto, por cierto, claro, por consejo de autoridades internacionales. Lo contratan y el GIEI, cuando rinde su primer informe, lo que destaca primero es eso, es que desaparecieron las cámaras que estaban en el Tribunal Superior de Justicia o en el Palacio, las instalaciones, porque el Palacio está en Chilpancingo, pero destaca que ahí en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia en Iguala, de Guerrero en Iguala, tenía cámaras y desaparecieron. Y documentan que allí
justamente se dio una de las grandes intercepciones y que había policías municipales, pero había policías estatales, que había videos de esas cámaras y descubren que Lambertina Galeana Marín los destruyó. Los destruyó. Yo te dije, sin temor a equivocarme, antes de que se supiera de que había testigos contra Ángel Aguirre, yo te dije, segurísimo es Lambertina una de ellos, porque ella lo sabía, porque ella lo destruyó, ella lo dijo, se lo dijo a los investigadores. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué los destruyó? Dijo, pues es que no tenía nada. Y yo digo, ¿qué carajos va a saber ella? No es perito, no es perito forense, no conoce nada de computación, no nada. Entonces, ¿por qué los destruyó? Y el GIEI lo denunció, hay que reconocerles, cometieron algunos errores, sí, recibieron dinero del gobierno de Peña, sí, pero hay cosas que dijo el GIEI, tampoco hay que descartarlo. Y una de ellas fue esto. El Tribunal Superior de Justicia, con Lambertina Galeana, destruyó las dos cintas que ellos tenían. Entonces, pero se dejó de lado. ¿Por qué se dejó de lado? ¿Quién sabía? Bueno, es claro que sabía el gobernador, pero ¿quién más sabía? Miguel Ángel, yo te he dicho varias veces, hay un pendiente que tiene este país todavía, con los padres de Ayotzinapa, Miguel Ángel Osorio Chong. Él sabía de la destrucción de esas cintas. Hasta él había llegado al presidente Enrique Peña Nieto. Hay que ver lo que piden los padres. Ellos lo saben, porque ellos conocen, no es que yo lo diga, ellos conocen las investigaciones del GIEI. Hay que ver a los voceros de los padres. ¿Por qué están pidiendo interrogar, citar e interrogar a Enrique Peña Nieto? Porque ellos saben que él sabía de la destrucción de estas cintas. El GIEI también documentó inconsistencias en algunas grabaciones entregadas, por ejemplo, por la empresa de autobuses. Entonces, hay una serie de inconsistencias y se sabía la destrucción de esta evidencia y el ocultamiento de otras cintas. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, la verdad. Yo estoy convencido, por lo poquito que tenemos todavía, de que sí hay material suficiente para enjuiciar a Ángel Eladio Aguirre Rivero, ahora que fue gobernador del estado de Guerrero en la época de la desaparición y asesinato de 3 estudiantes de Ayotzinapa, 26 y 27 de septiembre de 2014. Yo estoy convencido de todo eso, pero no solo convencido, es porque hay evidencias. Pero ¿por qué lo hizo Ángel Aguirre Rivero? ¿Por qué con una mano en la cintura ordenó destruir evidencia? Bueno, pues la historia nada más hay que verla. ¿De dónde viene Ángel Eladio Aguirre Rivero? ¿Quiénes se forman? Se forma en lo peor del PRI, en la guerra sucia. Se forma con los Figueroa, Rubén Figueroa padre, Rubén Figueroa Alcocer hijo, se forman con ellos. Y es la época de los caciques grandes del estado de Guerrero. Y esos caciques estaban acostumbrados a reprimir, a manipular. Eran semidioses. Rubén Figueroa, el padre, era el dios. Y ellos eran semidioses, así que con una mano en la cintura decían, se destruye esto, desaparece esto. Así que eran protegidos por los viejos cacicazgos, por los cabecillas tradicionales que controlaban todo el estado de Guerrero. Lo de Ayotzinapa es una, pero recuerda, hay otras matanzas también serias, graves. Hay también evidencia sólida de que en algún momento, ya como gobernador, Ángel Eladio Aguirre Rivero mandó matar o ordenó matar a algunos estudiantes de Ayotzinapa, a donde él tenía infiltrados. Lo mismo que su primo Manuel Añorbe Baños, que los dos son de Ometepec. Entonces había esa construcción de la figura de un cacique todopoderoso y por eso lo manda a destruir. Ahora hay que llegar, para mí, el siguiente paso, bueno, primero es enjuiciarlo bien, tener todos los elementos. Sé que hoy iban a tener una audiencia segunda, hay que ver lo que sale de la audiencia.
Pero después hay que seguir a más arriba también. Está Miguel Ángel Osorio Chong, no lo digo yo, los papás lo saben, y después llegar hasta la presidencia de la República, hasta donde sea. Después de tantos años, los padres se merecen saber qué pasó con sus hijos y quiénes estuvieron involucrados, tanto en la desaparición de los estudiantes y el asesinato de 3 compañeros, como en la desaparición y ocultamiento de evidencias, Vicente, Pepe y César. Así es. Por cierto, querido Pepe Reveles, ¿cómo ves el caso de Somos México? Está para el estudio también, ¿no? A ver, Ernesto Rufo Apple forma parte del Consejo Consultivo en el bote. Ángel Aguirre creo que también ya era o formaba parte de los esfuerzos de Somos México en el bote. Guadalupe Acosta Naranjo de A Tiro por Viaje visitaba o visita, no lo sé, a Cabeza de Vaca en Estados Unidos, porque Cabeza de Vaca no se anima a cruzar para México. Cabeza de Vaca prófugo de las autoridades. ¿Y qué me dicen de esta invitación que se le hace? Con mucho respeto lo digo, no quiero que se vaya pues a tomar de una forma que no se deba. El caso de Ceci Flores, se invita a una conferencia a esta madre buscadora Ceci Flores de Sonora y hace declaraciones que no creo que dejan bien parado a este instituto político recién autorizado por el INE. A ver, primero esta declaración de Ceci Flores sobre cómo admite que amenaza a alguien. O sea, a ver, ¿cómo queda Somos México? Yo no sé, a ver, suéltalo, mi querida Marvel. Perdí 2 hijos más, perdón. Mi hijo menor de 15 años y mi hijo mayor, que mi hijo, Marco Antonio, pues sí era un delincuente. Él se hacía cosas ilícitas. Y no debería habérselo llevado al cártel porque las autoridades con eso se excusaron siempre para no buscarlo. Pues que hacía cosas malas y pues tenía que pasarle eso. Creo que nadie, ni el peor delincuente merece vivir eso. Yo inmediatamente salí a buscar a mi hijo y cuando supe quiénes se lo habían llevado, al contrario de Alejandro, que nunca supe al principio quién se lo había llevado, ni qué cártel trabajaba, ni a quién me tenía que dirigir. Con Marco Antonio ya tenía 4 años de experiencia de búsqueda de Alejandro, ya sabía con qué autoridades me tenía que dirigir, qué tenía que hacer inmediatamente, y fue lo que hice, salir corriendo a buscar a mis hijos, a Jesús Adrián y a Marco Antonio. Cuando di con los perpetuadores, no lo pensé un instante en que podía perder la vida al enfrentarme a ellos, y con carro me metí hasta la casa del principal, del intelectual que se lo llevó a mis hijos. Y hablé muchas cosas con ellos, de hecho ha salido en redes donde ponen que yo le dije que él iba a matar a su hija, porque sí lo dije, porque una madre con tanto dolor como el que yo traía, somos capaces de decir hasta lo que no de hacerlo, porque yo haría todo lo que sea posible por encontrar a mis hijos, menos matar, porque me convertiría en parte de lo que yo estoy detectando, como dice ahorita, que detesto, porque los detesto de verdad. Bueno, a ver, mi querido Pepe Reveles, creo que es importante decir primero que sí, es una madre al final que busca a sus hijos, admite que sus hijos andaban en el crimen organizado, admite que amenazó de muerte a alguien y sí, regreso al tema de una madre que busca a sus hijos, pero políticamente también pues tiene costos, tienen costos estas declaraciones y para el análisis de la mesa pues habría que también decir que no se puede ni avalar, ni romantizar, ni nada que se le parezca con crímenes, intentos de crímenes. ¿Cómo lo ves, Pepe Reveles? Mira, yo creo que Somos México se agarra de donde sea, si es necesario, incluso aquí en este caso, pues muy justo por parte de la madre de 2 personas que, más allá de que hayan estado relacionadas con el crimen, fueron secuestradas por gente del cártel de Sinaloa. Y entonces, Marco Antonio, aparecieron sus restos óseos y se reconoció ya genéticamente que sí pertenecen a su hijo, pero su hijo Alejandro lo sigue buscando
que desapareció el 30 de octubre de 2015, y que lo curioso es que da incluso los nombres de quienes se llevaron a Alejandro. Bueno, no los nombres, perdón, los apodos. El Chava, el Chato, el Mudo y otros 10 que eran trabajadores del cártel de Sinaloa y particularmente del Chapo. Entonces se atreve a mandarle una carta al Chapo y diciéndole, oiga, pues usted que mandó una carta para que lo traten bien, con humanidad, en la cárcel en donde se encuentra, pues también mi hijo merece un trato humano y ser encontrado y retornar a su familia. Entonces, creo que eso pues cimbró a mucha gente, porque pues escribirle una carta directamente al Chapo, allá donde está en la cárcel, y citando cómo el Chapo desde la cárcel ha enviado cartas a la autoridad pidiendo un trato más digno, pues dice, pues también te pido yo que te suplico que por tus, que nos digas dónde quedaron todos los muchachos que desaparecieron, no nada más sus 2 hijos, Marco Antonio, que ya fue identificado, y Alex, que no sabemos si está vivo o muerto, porque fueron muchos más los que desaparecieron en Sinaloa en la época de la que está hablando, en el 2015. Entonces, creo que el asunto se eleva con esta cuestión que es muy mediática con respecto de acudir, puesto que la autoridad no da solución a las cosas, está acudiendo a un delincuente preso que está en una cárcel de por vida y le está pidiendo que por favor, le está suplicando que lo ayude a encontrarlos, porque él sabe seguramente dónde se ubican. Todo esto en el marco de una política como la de Somos México, pues llama mucho la atención, porque pues se están metiendo en camisa de 11 varas, después de que Somos México fue señalada como esta organización que recibió muchos recursos por parte ni más ni menos que del Huachicol, y a través del Ernesto Rufo Appel, que ha sido enviado también a la cárcel y que está, digamos, ligado a una red de Huachicol y ligado a Somos México. Entonces, creo que se complica un poco la política con el narco, con la petición de la aparición de desaparecidos, etcétera, en un cóctel que realmente hay que desenredar. Sobre todo, darle salida real, más allá de que el Chapo dé respuesta o no dé respuesta. La madre le envía incluso su domicilio, dice, yo no tengo miedo de que ni tengo que ocultar dónde vivo en tal lado, ahí contésteme por favor, porque quiere saber, simplemente quiere saber dónde está uno de sus hijos, porque pues el otro ya sabe que lo mataron. Pues parte de todo este cóctel, dijiste, ¿no, querido Pepe Rebel? Es un cóctel con muchos elementos y bueno, si me permites, mi querido César, también quiero mencionar tu columna en La Silla Rota. Siempre que hay columna hay que mencionarla, hay que hablar de estos temas que tú abordas también en lo que escribes en diferentes medios de comunicación. Querido César, ¿de qué va la columna esta semana? Hago la columna donde señalo que Quintana Roo no puede perderse por una candidatura bajo sospecha de crimen organizado. ¿Y por qué lo digo así? Porque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo una investigación. En esa investigación, que además la hicieron muy pública y que fue retomada por Azucena Oresti, por el mismo diario Reforma, hacen una serie de señalamientos en donde hay un personaje que está ligado a el candidato Rafael Marín.
y que es un personaje que en su momento se le ligó también con esta banda o señalamientos de una operación que se llevó a cabo que se llamaba Operación Caribe y que tenía que ver con esta mafia rumana que se dedicaban al robo de tarjetas de crédito, de turistas y que operaban en todo el estado de Quintana Roo. Y me gustaría, por ejemplo, hacer el señalamiento en esta mafia rumana en donde este personaje de Florian Tudor, quien ya tiene, si no mal recuerdo, poco más de 2 años preso en nuestro país por ser el líder de esta banda, había un personaje que se llama Alejandro Arco Romero, quien fue investigado en su momento de acuerdo a esta misma investigación y que incluso la unidad de inteligencia financiera y el gobierno de los Estados Unidos solicitaron en su momento el aseguramiento de cuentas porque tenían que ver con este grupo criminal. Todo esto, obviamente, pues haciendo referencia a la investigación que hacen Mexicanos contra la Corrupción. Y ahí es donde yo hago el señalamiento y pregunto, ¿no? Si bien es cierto, en este momento son acusaciones, ¿no? Me parece que la Fiscalía General de la República tendría que ser muy profesional y estar muy atenta, pero también el partido Morena. ¿Y por qué lo digo así? No es violar los derechos de un precandidato, porque es un precandidato en este momento, Rafael Marín Mollinedo, pero la realidad es que si ya tenemos la problemática de que la oposición está utilizando una narrativa en donde habla de un narcopartido, narcocandidatos, ¿cómo vas a dejar que una persona que se le está imputando, que está ligado a un personaje que formó parte de una de las mafias más complicadas en este país, que fue la mafia rumana, que además señalan con documentos, de acuerdo a esta investigación, que trabajó en la Agencia Nacional de Aduanas, con Rafael Marín, y que ahora sacan fotografías donde este personaje se encuentra de forma muy ligada y allegada a lo que es su pre-campaña para buscar la coordinación del estado de Quintana Roo? Me parece que este es el momento en que la Fiscalía General de la República y Morena tendrían que salir y hacer una investigación para que no existiera dudas y para que el día de mañana no se señale o se diga que no se dijo, que no se investigó y entonces termine siendo candidato o que tenga la posibilidad de ser candidato un personaje a quien están acusando, ¿no? ¿Y por qué? Porque para mí en lo personal creo que Quintana Roo es un estado muy importante en donde si existe la sospecha o la duda de una situación en donde hacen un señalamiento como este, más allá de la parte política que se pueda pensar, porque puede ser también un ataque político, me parece que no puede existir dudas. No solo en Quintana Roo, sino en cualquier estado de la República. En este caso, pues es una noticia que llamó poderosamente la atención, es una noticia que puede traer un tinte político, pero que es una obligación tanto de Morena como de la Fiscalía General de la República investigar, para además hacerlo de forma inmediata, porque nosotros ya tenemos la resolución que se va a llevar a cabo en poco tiempo, y el día de mañana, si él termina siendo el coordinador de la defensa del voto de la Cuarta Transformación, obviamente vendrán todas estas acusaciones. Y si no lo es, entonces señalará que existe una guerra sucia en su contra. Me parece que es el momento de que la Fiscalía General de la República y Morena se pongan a trabajar para no dejar ninguna duda. Y eso es lo que explico en la columna del día de hoy, mi querido Vicente. Así es, y bueno, también estaba viendo algunos detalles que son, por decirlo bajito, preocupantes, que ameritan atención. Y desde el liderazgo de Morena, bien lo dices, mi querido César, por este caso, hay que revisar la columna de César en La Silla Rota. Y estoy viendo también el caso Michoacán. Hoy se habló en la estrategia de seguridad de Uruapan, un Michoacán en donde Grecia Quiroz sigue generando noticias. Mi querido Paco, ¿con qué quieres cerrar tú esta mesa de seguridad? Yo siempre agradecido con los tres. Vicente, Jaime, Pepe, bueno, mira, con la invitación de Guadalupe Acosta Naranjo a Somos México para esta conferencia magistral, como quieran llamarle, y lo que eso signifique, hay que decirlo, no es una casualidad. Y no es una casualidad que Acosta Naranjo no vea mal a Cecilia Flores. Recuerden Xochitl Gálvez Ruiz, él la veía muy bien, le decía, somos una de las mías, claro, una con la hermana secuestradora y que la usaba además, y Ceci Flores con hijos
sicarios, asesinos, pero la cuestión es ¿por qué a Costa Naranjo? Bueno, nada más hay que recordar de dónde es a Costa Naranjo, Nayarita. Y como uno de los caciques políticos de Nayarit, tuvo una relación muy, muy cercana con dos capos de Nayarit. Uno llamado Roberto Sandoval, que fue gobernador, condenado por narcotráfico, y el otro, su amigo también, Edgar Beitia, el Diablo Beitia, ¿sí? Durante digamos, el convulso periodo del gobierno de el priista Roberto Sandoval y del fiscal de Edgar Beitia, sentenciado, por cierto, en Estados Unidos, a Guadalupe Acosta Naranjo, era un hombre muy cercano. Era un hombre muy cercano y tenía, yo digo, una actitud acomodaticia y una complicidad omisa frente a la violencia que había en su tierra, allá en Nayarit. Así que Acosta Naranjo no es un tipo inocente, de pronto lo vemos, no, pues lo maneja fulano de tal, lo maneja fulano de tal, sí, pero la realidad es que Acosta Naranjo tiene una carrera propia, de traiciones, de corrupción, pero sobre todo tiene una carrera propia en Nayarit, en donde fue ligado a personajes vinculados al narcotráfico y narcotraficantes abiertamente. Así es que a mí, más allá del pragmatismo, lo que sea, no me extraña que haya invitado a la señora Cecilia Flores. ¿Por qué? Porque él era cómplice de dos narcotraficantes, ¿sí? Ya enjuiciados, juzgados y condenados. Así que por eso no ve mal a Cecilia Flores, por eso pues puede hacer sus gestos, pero él mismo fue cómplice por omisión de sus amigos Roberto Sandoval y Edgar el Diablo Beitia, que lo conocimos muy bien en el juicio que se siguió allá en Nueva York a Genaro García Luna. Vicente, César, Pepe, yo ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, que nos vemos mañana tempranito, Vicente. Y a las 5 de la tarde, en las videocharlas cruzadas, en los canales de Julio Astillero, ahí lo espera el maestro Paco Cruz. Mi querido César, ¿por qué no invitamos también a la gente para que esté al pendiente de lo que escribes, de lo que dices, de lo que aportas precisamente desde muchos de estos temas en redes sociales? Mira, antes que nada, me da muchísimo gusto ver a Pepe y a Paco. La verdad es que Pepe ya lo veo mucho mejor de salud y eso me da muchísimo gusto. Con Paco, obviamente, mucha la interacción que muchas veces tenemos. Me da gusto también verte a ti, mi querido Vicente. Y como siempre, agradecido con los espacios. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, que es @CesarGutiPri en X, en TikTok como @CesarGutiPri1 y en mi cuenta de YouTube como César Gutiérrez Prego. Obviamente en las columnas de opinión que escribimos, y ofrezco una disculpa si ya no he tenido tanto tiempo para estar en diferentes espacios. Lo que pasa es que obviamente pues, retomamos después de la campaña lo que es nuestro despacho, nuestro negocio, y hemos tenido que andar saliendo mucho afuera de la República, yendo a diferentes estados para llevar las representaciones legales de los clientes, pero siempre es un placer poder estar aquí con ustedes, mi querido Vicente, Paco, Pepe. Les mando un abrazo fuerte y saludos y abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Nosotros agradecidos contigo porque nos sigues haciendo este campito en la agenda, mi querido César. Mucho cuidado por los caminos de Dios. Mi querido Pepe, qué bueno tenerte de regreso aquí en la mesa y estamos al pendiente, ¿no? El querido Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno y el Afer Cassés, pero sigue manteniéndose alejado y qué bueno de las redes sociales. Te mandamos un abrazo, Pepe, y aquí nos vemos la próxima semana, ¿no? Muchas gracias, con mucho gusto. Aquí nos veremos. Estaremos atentos a lo que ocurra en estos días. La más completa mesa de análisis de temas de seguridad nacional y esos temas de crimen organizado, aquí en Sin Censura con el maestro Pepe Reveles, el abogado César Gutiérrez Priego y el querido maestro Paco Cruz, hablando todos sin pelos en la lengua, sin censura. Muchas